¿Por qué no funciona? ¿Por qué hay cosas que deberían de estar funcionando y no funcionan? ¿Por qué a veces oramos para que Dios haga algo y resulta que no vemos los resultados favorables? Por ejemplo, ¿por qué a veces la unción no desciende? ¿O por qué oramos por un enfermo y no se sana? ¿Por qué oramos y no sentimos el respaldo o la respuesta de Dios a nuestras oraciones? Creo que aquí hay mucho que le ha tocado orar por algo y esperar y creer que debería funcionar, pero no le funcionó. Que no hubo la intervención divina que esperábamos que hubiera. ¿Por qué no funciona? Yo mismo me he encontrado que con personas que han ayunado por días y por meses y oraron y no tuvieron la respuesta que yo querían. Muchas veces posiblemente porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero hay una clave que nos hará funcionar en todo lo que emprendamos de acuerdo al propósito de Dios. Hay algo que Dios dejó en las Escrituras que nos muestra cuál es la clave para que vivamos constantemente siendo alimentados del Espíritu Santo, siendo sostenidos por el Espíritu de Dios. Hay leyes espirituales establecidas por Dios que si no caminamos bajo esos principios, no vamos a poder disfrutar lo que dice la Biblia que deberíamos de disfrutar. O no vamos a poder obtener lo que Dios dice que debemos de tener. O no vamos a ver los resultados que deberíamos de tener. Esas son leyes espirituales. Hay cosas que no van a funcionar fuera de la presencia de Dios. De hecho, nada funciona fuera de la presencia de Dios. Y simplemente quiero compartir unos cuantos minutos con ustedes. ¿Cuál es la clave? ¿Qué hay que hacer para mantenernos en un gran fluir del Espíritu Santo? Viviendo bajo los recursos continuos de la presencia de Dios, bajo la intervención continua del Dios Todopoderoso. Para vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo, está bajo la sala de los omnipotentes, bajo milagro constante como Israel, que a pesar de ser y de tener cierta desobediencia en el desierto, nunca la nube de Dios se apartó de ellos y nunca Dios dejó de cuidarlo y de proveerle lo necesario. Caminaron 24 horas bajo la presencia de Dios. De noche era fuego y de día era nube. Y tanto el fuego como la nube representa la presencia de Dios en nuestra vida. Es decir, que sí se puede andar bajo la presencia de Dios todo el tiempo. Que sí se puede en un toque fresco a continuamente, aunque nuestras emociones estén afectadas, aunque estemos viviendo procesos y momentos inexplicables y difíciles para nosotros, sí podemos estar bajo la presencia de Dios constantemente. A veces la gente tiende a pensar que cuando está en un momento de depresión o en momentos de dificultad la presencia de Dios se aparta de ellos. No es así. Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesucristo dijo, y el Espíritu estará con ustedes siempre. Ahora, ¿qué hay que hacer para estar bajo esa conexión constante? Para no vivir una vida ascensor, sube y baja. Para mantenernos en las alturas con el Espíritu y poder disfrutar y el gozo que produce la presencia de Dios. De los resultados que trae cuando oramos y clamamos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Si hay un punto, sí se puede, porque la Biblia registra que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo
en el aposento alto y nunca muestra que tuvieran una baja espiritual. Dios constantemente se movía en medio de ellos y constantemente lo llenaba y lo llenaba una y otra vez. Y según la historia de la Biblia, donde quiera que llegaba Pedro, cosas sucedían de Dios. Donde quiera que llegaba Pablo, algo se extendía de Dios. Un diablo se iba, un muerto era resucitado, o un enfermo era sanado, o una multitud era cautivada por la palabra revelada del Espíritu. Al apóstol Pablo, sí se puede caminar porque Felipe lo hizo. Él llegó a Samaria solo. Llegó a Samaria enviado por Dios y no llegó exactamente porque una voz le dijo, ve a Samaria. Él llegó a Samaria empujado, obligado por la persecución que había en Jerusalén. Él tuvo que desplazarse y correr a Samaria, tal vez corriendo de lo que lo podían matar, escapando de lo que le podían hacer daño y sin saber llegó a Samaria. Inmediatamente Felipe llegó a Samaria, estableció el reino de Dios en una ciudad controlada por un brujo y por arte mágica, una ciudad controlada por falsos dioses y por espíritus engañadores. Y cuando Felipe llegó ahí, estableció el reino de Dios y hizo que la ciudad entera se arrodillara y creyera que Jesucristo era el Todopoderoso. Donde quiera que se movió Felipe, por ejemplo, ocurrían cosas maravillosas. Se fue de Samaria, llegó al desierto y ahí estaba el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo le habló en el desierto y le dijo acércate al Noluco y háblale. Es decir, que sí se puede vivir en un constante fluir en la presencia de Dios. La pregunta del año es, ¿por qué algunos no están allí? ¿O por qué nosotros experimentamos un toque fresco hoy y en 2 o 3 días nos sentimos secos y muertos otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un culto y un servicio lleno de la gloria de Dios y el próximo servicio la cosa es tan seca? Es lo que todos nos preguntamos. Y escudriñando un poquito el libro de Juan, descubrí una de las causas por la cual no hay un constante fluir, por la cual se acaban los avivamientos. Les quiero leer un versículo. Mire, en Juan 15 Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así que tampoco vosotros, si no permanece en mí, no podemos llevar fruto. Y él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Jesucristo se presenta como la fuente que emite y transmite todas las cosas, la fuente que lo sostiene todo. De hecho, el apóstol Pablo dice que en él nos movemos y en él subsistimos. La Biblia dice que por él fueron hechas todas las cosas para él y en él, y que nada de lo que existe, visible o invisible, hubiera existido si no fuera por él. Él es la sustancia de toda materia, él es el principio de todo principio, y él es el final de todo lo final. Él está fuera del tiempo, y está fuera del tiempo. Él es el Jesucristo, realmente es la clave de tener una vida avivada. Jesucristo es la clave de la resurrección. Él es la clave del perdón de nuestro pecado. Él es el perdón, él es la clave de la luz. Él es el camino, él es el pan que descendió del cielo. Él es la sangre que nos santifica y nos purifica. Él es la rosa de Sarón. Él es como el río del Bañe. Él es el señalado de los 10,000, el más hermoso.
Él estaba en Apocalipsis, en eso, Génesis. Él es la razón de toda existencia. Y él dice, sin mí nada podéis hacer. Y él se presenta y dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente, yo soy quien te puede sostener, yo soy quien te lleva a las alturas y quien te puede mantener en las alturas. Yo soy el agua que te quitará la sed. Yo soy la sombra en el desierto, la nube en el desierto. Y aquí en Juan vemos esta clave. Yo soy la vid y mi padre es el labrador que recoge los frutos. Todo pámpano en mí que no lleva fruto será cortado. Será cortado. ¿Qué sucede? Cuando una rama es cortada de un árbol, simplemente se muere porque deja de estar conectado a lo que la mantiene conectada. Y Jesús dice, el que no lleve fruto será cortado. Pero todo aquel que lleva fruto, yo lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Jesucristo habla de un proceso de limpieza. Pero escucha esto, lo limpiaré. Mire, esto debe de quedar muy claro en su cerebro. Debe estar claro en tu corazón. Tú no tienes herramientas para limpiarte. Tú no tienes suficiente santidad para ser santo. Tú no pudiste derramar tu sangre para limpiarte a ti mismo. Jesucristo establece aquí que nadie puede limpiarse a sí mismo, que necesita ser limpio por Él. No puede ser santo sin el santo, no puede ser limpio sin que Él te limpie, no puede ser justo sin el justo, no puede caminar en justicia sin Él, no puede ser bueno sin tener al bueno por dentro. Así que debes de descansar y pedirle a Él que te limpie. Porque tus buenas acciones no te van a limpiar, tus recursos no te van a limpiar, tus buenas obras no te van a limpiar, que le dé a los pobres no te va a limpiar, que le dé al desvalido no te va a limpiar, el que te limpia es Jesucristo. Jesucristo es quien limpia tu cuerpo, Él es quien limpia tu espíritu y tu alma, Él es quien nos santifica. Y Él dice que una de las cosas que Él va a usar, ya vosotros estáis limpios por la palabra que es hablado. ¿Cómo puede conocer santidad si no la lee las escrituras? La palabra de Dios es la que nos purifica y nos limpia. Por eso Él mezcla y dice, yo lo limpiaré, y mezcla la palabra, porque lee la palabra y la palabra es Él. Juan dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y Él limpia tu corazón. Cuando tú lees la palabra de Dios, alguien dijo, cuando no puede escuchar a Dios, léelo. ¿Entendió? Cuando usted no puede escuchar a Dios, léalo. Cuando no puede escuchar una voz ronca que te hable, léalo, porque Él está aquí y el Espíritu Santo inspiró esta palabra. La palabra de Dios es la que nos santifica, es la que nos purifica. A veces he leído muchos libros, mucho, pero poco a poco me he dado cuenta que no hay Biblia y ni textos bíblicos, que sabe, todo está lleno de fábulas, que no hay paso en la escritura, no hay revelación de Dios. Donde falla la palabra de Dios, falla la limpieza. Donde falla la palabra de Dios, falla la santidad. Donde falla la palabra de Dios, falla la justicia. Donde falla la palabra de Dios, no hay justicia, no hay liberación, no hay amor. Donde se predica fábula y historieta y cosas de chiste, no hay nada de Dios que buscar allí. El mensaje que cambia el mundo es el mensaje de que Cristo está vivo y que resucitó. Jesucristo debe de ser, y debe decírselo, Él debe de ser el centro de cada servicio, de cada concierto, de cada congreso, de cada conferencia, de cada intercesión. Jesucristo, Él debe de ser el centro de la palabra. Y seguimos leyendo, y Él dice, nos limpia con su palabra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, debe de tenerlo en claro. No puede
llevar fruto en sí mismo. Tú no puedes ser bueno porque quieras ser bueno. Tú eres bueno si Cristo está en ti. Me lo voy a decir mejor, entendido. Tú no puedes ser bueno si tú no tienes el bueno. No puedes llevar fruto en ti mismo. No con tu fuerza, no es por tu capacidad, no es por tu inteligencia. Es la gracia de Dios dentro de ti, la que te hace productivo, funcional, la que te hace efectivo. Él dice, ustedes por sí mismos no pueden llevar fruto. Deja de luchar en tu carne, deja de hacerlo con tu fuerza, deja de decir, yo voy a hacer santo por mi propia fuerza. No, debes de rendirte al Espíritu de Dios y dejar que Él te guíe a la santidad. Porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Pero si Cristo no está en mí, no hay esperanza en mí. Él es la fuente. Si quieres tener el fruto, Cristo debe de vivir en tu corazón. Debe tener comunión constante con Él. Sigo leyendo. Si no permanece en la vid, así que tampoco vosotros, si no permanece en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Oye lo que él dice. No pueden llevar el fruto por sí mismos y no pueden llevar el fruto si no permanecen conectados a mí. Todo el asunto se trata de conexión aquí. La única forma de llevar el fruto es conectado a Él. Nunca tratemos de llevar el fruto sin estar conectado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Quien permanece en mí y yo en él te lleva muchos frutos. Aquí está la clave. Está en Él, permanecer en Él, caminar con Él. Él dice, si permaneces en mí, entonces yo permanezco en ti. Y si yo permanezco en ti, voy a producir de donde, de tu interior. Y voy a producir los frutos que necesitas producir. Y vas a ser bondadoso porque yo te haré bondadoso. Y vas a ser honesto porque yo he visto dentro de ti. Vas a tener amor porque yo soy el amor. Vas a tener santidad porque yo soy el santo dentro de ti viviendo. Yo en ti produciré los frutos. Yo en ti produciré la palabra. Por eso él dijo, no preocupéis el día que lo lleven al concilio, porque el Espíritu Santo sabe lo que ustedes tendrán que hablar. ¿Sabe lo que Cristo quiso dejar dicho? Preocúpense por tenerme a mí dentro de ustedes, pues yo les daré la palabra que necesitan, la herramienta, la unción que necesitan, le daré los recursos que necesitan. Yo en ustedes produciré la bendición. Yo en ustedes le daré la herramienta necesaria. Pastor, dice también, cuando ustedes se enfrentan a un diablo, Él en ti lo sanará, lo sacará, Cristo viviendo en mí. Alguien tiene que alabar a Dios. Y luego dijo, porque separado de mí nada podrá hacer. Y esto está tremendo. Debemos de entender que no hay forma de llegar al cielo sin Dios. Y Él dice, separado de mí nada pueden hacer. Diga usted mismo diga, nada. Donde ausenta a Dios se ausentó todo. Donde no está Dios, nada se puede hacer. Le puede dar la terapia que usted quiera a su esposa para que cambie. Y si no utiliza a Cristo, loca va a terminar y loco usted también. Alaba lo que Él vive. Si Cristo no está en la casa, nada va a funcionar. Si Cristo no está en la casa, nada va a funcionar. Agarra a Cristo y éntelo en su corazón. Viva con Él todos los días de su vida. Y Él va a arreglar los hijos, la esposa, el esposo. Cristo en la casa es la esperanza de gloria.
te pueden vaciar el infierno entero. Y si Cristo está en la casa va a vomitar el infierno. Alguien puede alabar a Dios. Donde está Cristo no hay tiniebla. Donde está Cristo no hay demonio. Ay, Dios mío, alguien que le va a decir, donde llega Dios se van los demonios. Se va el insomnio, se va el diablo, en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es la clave? Y de tú cambiar, dejando tus recursos a un lado y yendo a los recursos de Dios. Aleluya, alguien que le ve a Dios. Pablo dice, pues el Espíritu haga morir los deseos de la carne. Y en Gálatas dice, si te ocupas del Espíritu, no tendrás que ocuparte de la carne. Lo que Dios te está diciendo es, el único que te puede cambiar soy yo. El único que te puede ayudar soy yo. Así que lo único que debes hacer en ayuno, en oración, en lectura de la Biblia, es rendirte y decir, papá lindo, mira que yo tengo una bestia que no la puedo dominar. Agárrala tú y domínala. Agarra tú y domínala, Espíritu Santo. Él es el que puede hacer las cosas. Él es el que te da santidad. Él es el que te da fuerza para vencer. Habrá alguien que le vea a Dios. Sin mí no lo podemos hacer. No nos podemos vencer a nosotros mismos. Sin ayuda de Él. Y mira lo que dice. Separado de mí, nada pueden hacer. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Diga conmigo, se secarán, lo recogerán y lo echarán en el fuego. Qué tremenda ilustración. La vi el labrador y el pámpano. Tremendo. Muy tremendo. El movernos sin Él, el caminar sin Él, en querer hacer cosas sin Él, ¿sabe lo que produce en nosotros? Sequedad. Y no solo sequedad, cansancio, frustración, desánimo, desaliento. Porque hicimos cosas pensando que podríamos lograrlas sin Él. Y sin Él terminamos el resultado. Y Él dice, te secará cuando te muevas sin mí. Pero si está conectado a mí y permanece en mí, llevará mucho fruto. Agradará a... La clave no es solamente conectarse, la clave es mantenerse conectado. La clave no es solamente conectarse los domingos, es permanecer ahí. Cuando permanece en Él, crece constantemente. ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona la cosa? Porque no permanecemos en Él y sin Él nada se puede hacer. Él está hablando de que la única razón de poder tener la vida de Dios fluyendo en nosotros es manteniéndonos en Él, conectado a Él, dependiendo de Él, viviendo de Él, alimentándonos de Él, caminando con Él, soñando con Él, hablando con Él, comiendo con Él, bebiendo con Él, bañándonos y Él ahí, yendo a la escuela y Él ahí, mantenernos presentes constantemente. Es allí donde las cosas fluirán, explotarán, tendrán frutos, tendrán resultados. Y Dios te trajo hoy a decirte, permanece en mí y yo me encargaré de tu victoria. Permanece en mí y yo te daré el gozo. Permanece en mí y te quitaré la ansiedad. Permanece en mí y yo quitaré la depresión. Permanece en mí y se irá el insomnio. Permanece en mí y yo te daré el fuego. Permanece en mí y yo te bautizaré con mi Espíritu Santo y fuego. Permanece en mí y yo haré milagros. Permanece en mí y hará señales. Hay alguien que diga, me desconecto del mundo y me conecto a la fuente que es Cristo Jesús. ¿Qué significa permanecer en Él? En este capítulo, tú vas a notar algo. Ya estoy terminando. Cristo utiliza la palabra permanecer más que todo. 5 veces la repite, permanece, 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 permanece y permanece.
Y esa es la clave. Él dice, yo soy tu fuente, permanece conectado. Yo soy tu luz, permanece bajo mi luz. Yo soy tu pan, permanece comiéndome. Ay, que alabe a Dios. La clave está en permanecer. ¿Qué significa la palabra permanecer? Significa en hebreo, en griego, quedarse en, mantenerse en, o conectarse a algo. Permanecer es quedarse en él, moviéndose en él. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer es vivir, continuar, persistir. Permanecer en Cristo es vivir en Él y mantenerse en Él. Y cuando logramos hacer esto, tendremos resultados sorprendentes. Avanzaremos en arena movediza. Caminaremos sobre las aguas. Andaremos en las alturas y no nos vamos a marear. Podemos prosperar y no nos vamos a desvanecer. Alguien que alabe la gloria de Dios. El que permanece en él no cae. El que permanece en él no pesca. El que se mantiene en él se mantiene con visión porque sus ojos están abiertos siempre. El que permanece en él tiene su oído sensible. El que permanece en él no vive para él, sino para él mismo, para Dios. El que permanece en él tiene sueño de Dios. El que permanece en él vive en victoria. El que permanece en él aplaude aunque no tenga mano. El que permanece en él camina aunque no tenga pie. El que permanece en él avanza, entra a los cadáveres y anda en el cementerio. Camina. La plaga no tocará su morada. Siempre tendrá un testimonio glorioso. El que permanece en él vivirá como la aurora creciendo. El que permanece en él no tiene que esperar que llueva para mojarse porque tiene una fuente constante, tiene un fluir, tiene un río de agua viva por dentro que siempre lo tiene empapado, siempre lo tiene fluyendo, porque hay un fluir constante. Oh. Dios hoy, Alabasaya, nos está llamando a permanecer. Esa es la causa por la cual te seca, te muere. Cuando no permanecemos en Él, nos secamos todo. Hay hombres de Dios grandísimos que hoy están secos como un cadáver. Dejaron de buscarlo. Dejaron de ser niños que piden alimento a su padre. Dejaron de depender de Él porque crecieron y se independizaron. Los niños pueden crecer, hacerse hombres, casarse, tener su familia y siempre necesitan al papá o a la mamá. Para algo, siempre mami o papi. No importa cuánto crezcamos, jamás se nos ocurra desconectarnos de su presencia. Jamás, jamás, jamás. ¿Qué pasa cuando no permanecemos en Él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias o los riesgos que vamos a correr? Ay, gracias, Señor. Cuando no permanecemos en Él, en Juan 15 dice, proporciona una imagen increíble de lo que significa permanecer y una rama permaneciendo cuando la rama se cae, se marchita y se muere. ¿Cuál es la consecuencia de no permanecer en Él? Que nos morimos, nos secamos, nos marchitamos.
a su nombre. La primera consecuencia que comenzamos a vivir cuando nos conectamos de Él es que nos marchitamos. Dejamos de tener los colores de Dios, dejamos de tener la belleza de Dios, dejamos de ser atractivos espiritualmente, dejamos de tener la gracia. Y lo que antes producía una bendición, de pronto somos odiosos. Cuando no estamos conectados al Espíritu de Dios, las cosas no fluyen, las palabras no tocan, no impactan, no transforma a nada ni a nadie que lo escuche. Nos vamos a morir. Nuestra vida espiritual se cae, nuestra vida espiritual se seca. Nuestros ojos, por más evidentes que hayamos sido, dejan de ver. Nuestros oídos dejan de escuchar, porque Él es la fuente, Él es la vida, y sin Él nada en nosotros tiene efecto. Sin Él nada va a funcionar. Sin Él nada tiene vida. Por eso tú ves profetas que predican hoy, profetizan y mañana inventan. ¿Por qué? Porque en un proceso se desconectaron de Él y ahora andan en un espíritu de adivinación y de investigación de Facebook. El que está conectado no tiene que ver Facebook de una iglesia, no tiene que inventar, porque el Espíritu todo lo conoce, dice Pablo. Ahora lo profundo de Dios, dice Corintios 2. Y si el Espíritu Santo puede conocer lo que hay dentro de Dios, entonces Dios, ¿usted cree que Dios no puede conocer todo lo de usted y lo de mí? El que se mantiene en Él te mantiene en gozo y te mantiene fluyendo. Y sabe por qué ustedes están aquí. Exactamente es por esto. Porque quieren volver a conectarse y algunos quieren volver a fluir y algunos quieren mantenerse allí y algunos vinieron porque no entienden que ya no sienten lo mismo porque se les murió algo por dentro y hoy el Espíritu Santo lo trajo y le está hablando a su espíritu y le está removiendo el corazón y le está removiendo el interior y le está diciendo si hay fuego para ti, si hay río para tu vida. No morimos. No morimos. ¿Cuáles son los síntomas que sentirá cuando está separado de Él? El primer síntoma que vas a sentir, que vas a vivir, que vas a experimentar, es que dejará de dar fruto. Porque que tú no puedes dar fruto tú. Somos muy torpes, somos muy insuficientes, somos muy nada para poder nosotros mismos ser efectivos en Él. Aleluya. Dejará de ser fructífero, te convertirá en una silla más de la iglesia, te sentarás semana tras semana, tirando el cuerpo viejo que trae a la iglesia. Lo va a tirar allí, oirá la palabra y seguirá igual. No será un profeta, no tendrá visiones, no ganará alma, no vas a hablar en lengua, no vas a interpretar lengua, no tendrá fruto, te sentirá que no eres nada, que eres un cero a la izquierda porque no eres de utilidad, dejarás de ser funcional. Te pasarán los años en una iglesia sentado, mendigándolo todo y sin tú resolver nada. Te sentará, mi Espíritu Santo, te sentará en tu silla, en tu sofá, en tu mecedora y te vas a jamaquear de aquí para allá y de allá para acá, mirando las redes sociales. Pero entre tú y un cadáver de 30 años no habrá diferencia. Lo único que tú tienes un pedazo de carne que te mantiene vivo y el cadáver ya no tiene carne sino hueso. No hay más que no esté más muerto que aquel, ni aquel se sienta más inútil que no hace nada para Dios. Y Dios te llamó a dar fruto, a que tú no tengas facilidad de hablar en público. Hay un fruto que tú tienes que dar, hay algo que tú tienes que hacer para tu Dios. Dejará de dar fruto.
Es un evangelista, cuando se desconecte de él, dejará de ganar alma, dejará de ver milagros, dejará de echar fuera demonios, dejará de fluir. En un pastor, dejará de crecer la iglesia, dejará de alimentar la grey, dejará de dar la palabra de aliento. En un profeta, va a dejar de profetizar y va a adivinar y a inventar. Es un adorador, traerá mortandad a la iglesia cuando cante. La gente va a bautizar y se va a dormir escuchándolo. En un maestro, va a traer una doctrina extraña de división, porque no podemos ser fructíferos. No podemos dar frutos si la presencia de Dios no está constantemente. Si Cristo no está en nosotros, nosotros no tenemos nada que darle. Pero Dios, no tengo plata, no tengo oro, pero hay algo que vive dentro de mí. Hay alguien que se mueve dentro de mí. Hay algo que habla con mi interior. Alguien que camina dentro de mí. Yo tengo la unción paralítico. No tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo, lo que yo tengo, lo que yo tengo, de eso te doy a impartir. ¿Qué tú tienes adentro? Y te diré cómo va a reaccionar la persona. Porque cuando hay un pastor predicando, se está mucho, se le tapa el oído, muchos se le van. Porque de lo que tú tienes, te da. Pero si Cristo vive dentro de ti, lo que hay dentro de ti va a salir para afuera. Si usted lo que tiene el Señor y está bautizando, eso es lo que usted va a impartir. Alguien tiene que lavar a Dios. Por eso en esta hora Dios va a poner fuego dentro de ti. Dios va a poner fuego. Dios va a poner un río para que de ti salga la vida del Espíritu Santo de Dios. Si Dios hoy está aquí para decirle a alguien, te pongo el río adentro. Ah, Dios mío. El río te lo pongo adentro. Porque yo no estoy buscando cantidad. Yo no estoy buscando cantidad. Yo estoy buscando calidad. Yo estoy buscando aquello que verdaderamente me quieran servir en espíritu y en verdad. Yo estoy buscando hombres y mujeres que no me busquen por necesidad, que me busquen por amor, que me busquen por pasión, que yo no necesito una cantidad, solamente quiero calidad. Pueden tener todos los miembros del mundo, y si no son, y son inútiles, nada podré hacer. Si yo no estoy ahí, tampoco nada podré hacer, porque yo necesito un remanente, lo cual se levante día a día, me busque con hambre, con anhelo, con pasión, a buscar lo que necesita para su alma, para su espíritu. Y si me buscan de corazón, yo lo haré fluir como ese río que tiene ese mismo manantial que fluye, fluye, y no tendrá que mendigar ni palabra, ni oración, ni nada, ni nadie, porque tú estarás conectada y conectado a mí. Bendito sea el Señor. Yo con 2 o 3 que de corazón estén dispuestos, yo lo hago. Solamente necesito corazones que estén dispuestos. No necesito un batallón. Yo no necesito, bendito sea el nombre del Señor. No necesito multitud inútil que no harán nada. Yo solamente necesito 2 o 3. 2 o 3. Ay, Dios mío. Dios le bendiga. Les recuerdo, estuvo con ustedes su hermano evangelista Ángel Leiva, desde la República Dominicana para el mundo. Como siempre digo, Shalom, Emmanuel. Dios con vosotros. Seguimos activos con Papá Dios y Jesucristo. Nos encontramos por YouTube, Facebook, Instagram, TikTok como Evangelista Ángel Leiva Oficial. Shalom, Emmanuel. Dios con vosotros.